en la nube. Y bueno, primero les quiero agradecer la presencia y la demora que tuvimos por un inconveniente técnico, que nos tuvimos que extender un cachito en el tiempo. Hoy es un tema un poco especial porque vamos a hablar de vexilología. Vamos a hablar del tema de vexilología. Bueno, yo les agradezco. Esta reunión es virtual. Estamos tratando de hacerlas virtual y presencial, pero tomamos la decisión en comisión directiva de hacerla virtual porque hubo un aumento de casos de COVID en la ciudad de La Plata en este último mes, pero un poco exponencial. Entonces decidimos hacerla virtual por una cuestión de seguridad. La epidemiología de acá de la ciudad de La Plata nos informa que más o menos el pico ya está descendiendo, así que posiblemente la próxima reunión sea virtual y sea presencial. Bueno, les quiero agradecer porque esta es en esta reunión, la que hicimos la reunión anterior. Bueno, estuvimos varios del instituto, en esta también, está la vicepresidenta, el vicepresidente José Luis, la secretaria José Luis Fagiani, la secretaria Marcela Jankowski. Sé que hubo un montón también de actividades genealógicas en el medio de distintas instituciones que venimos participando. También hay que recordar que después lo puede hacer el comentario Javier, que se viene el Congreso de Córdoba y están todas las charlas previas, que después por ahí Javier puede hacer algún comentario para los que no pertenecen al instituto y lo vamos mandando por el grupo de WhatsApp. Después pedirle una disculpa a Hernán, Iris, por el atraso y el inconveniente técnico que tuvimos. Bueno, voy a leer un breve pedacito del currículum de Hernán antes de darle la palabra. Bueno, Hernán es técnico superior en protocolo y ceremonial, recibido en el Instituto 22 de formación técnica superior en Buenos Aires, especializado en heráldica y vexilología, docente de heráldica y vexilología en el Instituto 12 de la ciudad de Buenos Aires. Recibió en el año 2014 un reconocimiento como mejor promedio de la Asociación de Profesionales de Ceremonial de la República Argentina. Es miembro titular de nuestro instituto, del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro de la comisión directiva. Está condecorado con la distinción Gran Oficial de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, por Confederación, por los servicios prestados en el ceremonial. Es académico correspondiente de la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo y miembro del staff del Centro de Diplomacia Karina Vilela, donde dicta clases de símbolos nacionales, heráldica, vexilología y ceremonial teórico, social, empresarial, académico, monárquico, deportivo, diplomático, exequial, religioso, entre otros. Bueno, ese es una abreviación del currículum de Hernán. Así que bueno, te doy la palabra y gracias a todos por estar presentes. ¿Sí? Yo me voy a quedar fijándome el ingreso de gente que voy a admitir. Así que te doy la palabra, Hernán, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Fabián. Un placer, como siempre, poder compartir los conocimientos y sobre todo en esta institución que me abrió las puertas cuando era estudiante.
así que realmente voy a estar agradecido eternamente. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, No, sí, a ver, necesito que me habiliten. ahí te habilito. Pido disculpas también, pero estoy congestionado, un poco engripado, así que van a escucharme medio raro. Ahí te habilité para compartir pantalla. Bien. Cuando estuvimos viendo los posibles temas que podíamos abordar desde la vexilología, Fabián y la comisión me dijeron que estaba bueno el tema de la bandera de la libertad civil, que es uno de los temas que no está muy difundido. Es una ley nacional relativamente nueva, pero no se le dio difusión. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco la historia, la simbología, el tratamiento, la vexilonomía, y si les parece, vamos anotando las preguntas y al final aclaramos todas las dudas, ¿sí? Esta bandera la tenemos que ubicar en el contexto de la Revolución de Mayo, ¿sí? Sabemos que en España Carlos IV había abdicado en favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII, mediante lo que se conoce como la farsa de Bayona, había entregado el trono a Napoleón Bonaparte, invasiones inglesas, y en todo ese contexto de estas colonias se producen los distintos gobiernos. El primer gobierno va a ser la primera junta, luego la junta grande, y vamos a llegar al primer triunvirato. Estos gobiernos eran, digamos, ad experimentum, ¿no? A ver cómo iba funcionando hasta tanto volviera el rey al trono. Eso era lo que se pensaba al principio. Manuel Belgrano, economista, periodista, político, abogado, y como siempre me gusta decir, uno de los padres de la patria, si no es uno de los principales padres de la patria, sin desmerecer a San Martín, pero Belgrano, siendo abogado, ofreció lo mejor que tenía por la causa de la revolución. Se lo manda a Manuel Belgrano a orillas del río Paraná para defender las costas. Y lo primero que tenemos que ver, que me gusta explicarles, es estos términos que hemos escuchado en nuestra escuela primaria. La bandera es nuestra enseña, nuestra divisa y se la enarbola. ¿Y de dónde provienen estos términos? Bien, imaginémonos la Edad Media, en la cual estos hombres debían proteger su cuerpo con armaduras hasta quedar totalmente irreconocibles, y hay que identificar quién está dentro de esa armazón. Entonces empiezan a poner los primeros elementos en los escudos, colores, imágenes, objetos, para identificar a los guerreros que estaban dentro. Los escudos, la heráldica, va a identificar a personas, mientras que las banderas, la vexilología, va a identificar a los grupos. Estos grupos avanzaban en el campo de batalla y con el ruido, imaginemos el ruido del avance, los movimientos, los gritos de guerra y demás, muchas veces no se sabía qué era lo que tenían que hacer. Entonces encuentran una forma de codificar a través de estos paños que los distinguen, estos estandartes, empiezan a codificar y todas las legiones ya sabían qué era lo que tenían que hacer con esos movimientos. Entonces, para que se los viera en el campo de batalla, se lo ponía en lo más alto, y lo más alto en esas planicies eran los árboles. Entonces, las banderas se las enarbolaba, para que desde lo alto se lo enseñara y desde el campo de batalla se lo divisara y se supiera qué era lo que había que hacer. ¿Por qué hago esta introducción? Porque Manuel Belgrano, cuando se lo manda al norte, por el ataque de los realistas y para la defensa de los territorios, estando camino al norte, como les dije,
va a detenerse en la villa del Rosario, lo que hoy es la ciudad del Rosario, y va a crear 2 baterías. Estas baterías son fuertes armados. Pero se da cuenta que en el campo de batalla, tanto patriotas como realistas se identificaban de la misma forma, con una cucarda roja. Entonces, mediante un oficio, Belgrano va a pedir al gobierno que le dé un distintivo. Todas estas cartas se conservan en el Archivo General de la Nación. El 13 de febrero, entonces, el general Manuel Belgrano va a escribir: Excelentísimo señor, parece llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva a declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos, y no haya ocasión que pueda sernos de perjuicio. Y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo que casi sea una señal de división, cuyas sombras, si es posible, deben alejarse, como vuestra excelencia sabe, me tomo la libertad de exigir de vuestra excelencia la declaración que antes expuse. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Rosario, 13 de febrero de 1812. Entonces la cucarda en ese momento era la roja, no en esta forma como la conocemos, sino unas cintas rojas. Lo mismo va a pasar con la cucarda o la escarapela nacional que pide Belgrano se cree. Sabemos que son cintas, pero no sabemos las formas. Entonces, el gobierno le va a contestar el 18 de febrero. En acuerdo de hoy, se ha resuelto que desde esta fecha en adelante se haga, reconozca y use la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose por tal la de los 2 colores, blanca y azul celeste, y quedando abolida la roja, con que antiguamente se distinguía. Se comunica a vuestra señoría para los efectos consiguientes a esta resolución. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cuando Belgrano recibe esta notificación y lo comunica a sus hombres, la realidad es que ve que sus hombres se entusiasman ante este distintivo. Entonces vamos a llegar al 27 de febrero de 1812, en las baterías de la Independencia y Libertad. Y es importante estos nombres, Independencia y Libertad, porque no son nombres que sonaban en Buenos Aires. Había un gobierno que gobernaba en nombre de Fernando VII, una especie de junta, hasta tanto volviera al trono. Y Belgrano tenía estos ideales de independencia y libertad, y esto es lo que va a trabajar. Entonces, el 27 de febrero, en las baterías, se da cuenta o reconoce que ante el entusiasmo de esa escarapela, tenían un paño con el cual codificaban, enseñaba, se divisaba, pero era igual que los realistas. Entonces, crea una bandera. Bien, esa bandera muchas veces surge la duda o se enseña mal en los colegios de dónde provienen los colores, ¿sí? Muchas veces se ha dicho que provienen del color del cielo, porque Belgrano, inspirado en el cielo, la creó. Yo no creo que Belgrano tuviera mucho tiempo como para estar mirando el cielo e inspirarse, pero bueno, se sigue enseñando eso, del manto de la Virgen, del color de los Borbones, que en la condecoración de una de las máximas condecoraciones de España lleva los colores, y de la escarapela. Lo cierto es que Belgrano, como buen abogado, siempre notificaba todo lo que hacía. Y ese texto se observa en el Archivo General de la Nación. ¿Qué es lo que dice? En este momento, que son las 6:40 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y queda con la dotación competente por los 3 cañones, y se han colocado las municiones y la guarnición. He dispuesto para y estos habitantes que se formasen todas aquellas y les hablen los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional.
Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guíe a vuestra excelencia muchísimos años. Rosario, 27 de febrero de 1812. Es decir, que la bandera se crea para identificar al ejército, no como una bandera territorial, y va a ser blanca y celeste. No sabemos en qué forma, porque esta bandera no se encuentra hoy existente, pero sabemos que es blanca y celeste. Esa copia que acompaña, que mencioné anteriormente, dice: soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. En aquel, la batería de la independencia, nuestras armas aumentarán las suyas. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. Estas palabras, en unión y libertad, son importantes porque nos van a acompañar a lo largo de toda la historia. El escudo nacional va a estar representado con esas palabras, y aparte, las monedas nacionales, desde la primera acuñación en 1813, van a llevar esta leyenda. Entonces prosigue y dice: en fe de que así lo juráis, decid conmigo: viva la patria. Señor capitán y tropas, destinada a la batería Independencia, id posicionados de ella, incumplida el juramento que acabáis de hacer. Bien, ante esta situación, Belgrano parte hacia el norte, a Jujuy, y llegan las fiestas mayas, el 25 de mayo de 1812. Dentro de los ritos de las fiestas mayas estaba la de celebrar un Te Deum, es decir, una acción de gracias, liberar esclavos, iluminar la ciudad, encender fuegos artificiales, y el 13 de mayo, un día después, van a establecer también que se suspende el estandarte del Paseo Real. Y esto es importantísimo para la bandera que vamos a ver hoy. Belgrano, ante esta situación, estando en Jujuy, piensa y dice: el estandarte representa al rey. El rey no está en el trono. Nosotros tenemos una bandera que identifica a las tropas, con la cual se entusiasmaron, y es en la defensa de los patriotas. ¿Qué es lo que hace Belgrano entonces? La hace bendecir luego del Te Deum, y esto lo notifica a Buenos Aires. Esta bandera blanca y celeste, que no es como la conocemos hoy, o sí, no lo sabemos porque no hay registro, esa bandera la va a sacar a pasear. Lo notifica a Buenos Aires. Lo cierto es que Belgrano no sabía, porque partió antes, que Buenos Aires no había visto bien esto de crear una bandera y sacarla a pasear. ¿Sí? Belgrano no sabía de esto. Belgrano notifica el 25 de mayo, Buenos Aires dice: no bastó la primera reprimienda, que lo vuelve a hacer, entonces manda otra notificación sancionándolo. Esa notificación sí le llega a Manuel Belgrano. Parte de la sanción va a decir: por eso es que las demostraciones con que vuestra señoría inflamó las tropas de su mando, esto es, enarbolando la bandera blanca y celeste como indicante de que debe ser nuestra divisa sucesiva, las cree este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y protestas que hemos sancionado con tanta repetición. Con presencia de esto y de todas las demás que se tienen presente en este grave asunto, fíjense cómo lo menciona, grave asunto, ha dispuesto este gobierno que, sujetando vuestra señoría sus conceptos a las miras que reglan las determinaciones con que él se conduce, haga pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogando la con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usan en esta fortaleza y que hace el centro del Estado. Es decir, que se las manda a retirar y les manda estas banderas que eran las que se utilizaban hasta ese momento, es decir, el paño blanco con la cruz de Borgoña y la bandera con los colores hispánicos
y el escudo de los reinos que componían en ese entonces, que era Castilla y León. Esa notificación sí le llega a Manuel Belgrano. Belgrano no puede creer lo que está pasando, cómo lo sancionan por una bandera que entusiasmó a las tropas, y como buen abogado hace un descargo. Ese descargo también se conserva en el Archivo General de la Nación, y yo destaco la última parte, ¿no? Dice: la bandera la he recogido y la desharé para que no haga ni memoria de ella, y se harán las banderas del regimiento número 6 sin necesidad de que aquellas se noten por persona alguna. Pues si acaso me preguntasen por ella, responderé que se reserva para el día de una gran victoria por el ejército, y como ésta está lejos, todos la habrán olvidado y se comentarán con lo que se les presente. Dios guarde a vuestras excelencias muchos años. Jujuy, 18 de julio de 1812. ¿Qué es lo que dice Belgrano? Mientras ustedes sigan gobernando de esta forma en Buenos Aires, el día de la victoria va a estar muy lejos. Pero la realidad es que esa victoria llegó pronto. Cae el primer triunvirato, sube el segundo triunvirato, y se va a producir el 23 de agosto de 1812 lo que conocemos como el éxodo jujeño. Las tropas realistas en el Alto Perú, a cargo de Pío Tristán, avanzan hacia el pueblo jujeño. Belgrano había sido compañero en Salamanca de Pío Tristán, conocía sus tácticas y sabía que no podía dar batalla contra esas tropas. Entonces da la orden que arrasen con las tierras, que lleven lo que pudieran cargar, que quemaran las cosechas, destruyeran las casas y que partieran hacia Córdoba. El pueblo accede a esto, y la realidad de algunos historiadores también dice de que quienes no accedían debían acceder por la fuerza, pero parten hacia Córdoba. Estando en camino a Córdoba, se detienen en Tucumán, y el pueblo de Tucumán se une a la causa, porque aparte también sabían de que si no, seguían avanzando las tropas realistas, y se producen las batallas de Salta y de Tucumán. Son las grandes victorias. Primero la victoria de Salta, el 24 de septiembre, y la victoria primero la de Tucumán y luego la de Salta. La victoria ya había sido dada, con lo cual se podía utilizar esa bandera. Pero hasta acá era una bandera del ejército. Empieza a sesionar en Buenos Aires la Asamblea del año 13, la Asamblea General Constituyente, y uno de los temas de esa asamblea, entre tantos, era que los documentos ya no podían ser sellados por el escudo real, porque el rey no estaba en el trono. Entonces, este era el escudo que se lo utilizaba, el de Carlos IV. Entonces van a tomar un sello inspirado en la primera moneda patria. Esta moneda patria, que es la que vemos, es de 1813, la de 4 reales en plata, que va a tener lo que hoy conocemos como el escudo nacional argentino, y del otro lado va a tener el sol flamígero, ¿sí? Un sol figurado con rostro humano, con 32 rayos rectos y flamígeros alternadamente en sentido horario, ¿sí? Y fíjense entonces la leyenda: en unión y libertad. Bien, no sabemos quién diseñó esta moneda. Sí sabemos quién la manda a acuñar, dónde se manda a acuñar, en la Seca de Potosí, pero no sabemos quién diseñó o quién autorizó este escudo, ¿sí? Que lo vamos a retomar porque está en la bandera de la libertad civil. Bien, entonces vamos a tener los dos sellos que reemplazan al del rey, uno que usa la asamblea y otro que utiliza el poder ejecutivo. Llegamos a las fiestas mayas de 1813, Belgrano nuevamente estando en Jujuy. Pensemos en un pueblo que había abandonado
sus tierras que habían sido arrasadas, vuelven a esas tierras desoladas, pero desean celebrar estas fiestas en el tercer aniversario de la Revolución de Mayo, porque aparte así lo había establecido el gobierno y cada cabildo debía dar curso a esta legislación. Entonces, entre estos actos, entre estos ritos, estaba la de pasear el estandarte de un rey que no estaba en el trono. El pueblo de Jujuy le pide pasear ese estandarte que los había guiado en las batallas de Salta de Tucumán, la bandera blanca y celeste. Belgrano va a acceder a eso, pero va a hacer pintar en un paño blanco el escudo de la soberana asamblea que estaba sesionando en Buenos Aires. Bandera que va a hacer jurar a todo el pueblo jujeño. Y lo notifica a Buenos Aires. Y dice, excelentísimo señor, acostumbrados estos pueblos a estandarte, deseó este cabildo sacar una bandera y la flanqueé la del ejército para las vísperas y fiestas. Es decir, que para las vísperas, el 24 de mayo, sacó la bandera blanca y celeste, mientras que la bandera del paño blanco con el escudo de la soberana asamblea la saca el 25 y la hace bendecir. Habiendo preparado una bandera en que se mande pintar las armas de la soberana Asamblea General Constituyente, que usen su sello, después de haberla hecho bendecir, concluido el Te Deum, se la entregué al expresado cuerpo para que la conservara con el honor y valor que le había manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su jurisdicción, que habían servido de compañía en las acciones del 24 de septiembre y 20 de febrero último. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Jujuy, 26 de mayo de 1813. Esta bandera, Belgrano se la va a entregar al pueblo jujeño en recompensa por las proezas del éxodo y de las batallas, y se la va a dar al alférez de la patria, Santiago López. Este alférez era quien custodiaba la bandera, era una especie de ceremonial, y queda en posesión de él. Este es el paño el estandarte que Manuel Belgrano hace pintar y hace jurar, que hoy se conserva en Jujuy. Es la bandera que luego el pueblo de Jujuy va a adoptar como bandera territorial, bandera provincial. La vamos a ir viendo en detalle. Ahí tenemos algunas imágenes históricas. Esta es una de las últimas veces que se sacó, porque en realidad en un momento también se perdió, la vuelven a encontrar, se empezó a dañar el estandarte, entonces deciden directamente ponerlo en la vitrina que vimos aquí, ¿sí? Hasta el año pasado que se hizo una restauración y se la sacó de ese cofre, porque la realidad es que los vexilólogos decimos que las banderas tienen que estar en esta forma o en cofres expuestos, pero los conservadores de tela dicen que es una aberración esto que hacemos, que hay que ponerlo, y en cierta forma es cierto, casi horizontales, un poco inclinados, ¿sí? Bien. Manuel Belgrano, también sabemos que cuando gana la batalla de Salta, se le da un premio por eso de 40.000 pesos, que él no los queda para sí, sino que manda a construir 4 escuelas, las denominadas escuelas de la patria. Escuelas que vergonzosamente, la última se inaugura en el 2004 en Jujuy, ¿sí? Tenemos la escuela de 1822 en Santiago del Estero, en 1974 en Tarija, 1998 en Tucumán y 2004 entonces en Jujuy. La de Santiago hubo que demolerla, pero bueno, el hecho es que destina todo su premio a la creación de estas escuelas. ¿Y por qué menciono eso? Porque en las escuelas también, al menos en la primera, se había mandado a pintar el escudo
el mismo escudo que estaba en el paño, en el estandarte, en la bandera de la libertad civil. Este es el escudo. Bien, entonces vamos a analizar un poco de qué se trata el escudo de la bandera. Tenemos que pensar el escudo nacional, ¿sí? Para ver las diferencias. Lo primero que nosotros vemos es la pica, es una lanza corta de defensa inmediata, que nunca la vemos el arma porque está encapuchada con el gorro frigio. Este gorro frigio representa o simboliza la libertad. Todas las culturas, o gran parte de las culturas, la han utilizado. La más recordada es la de la Revolución Francesa, ¿sí? Pero esta es la que se utilizaba en la Revolución y era para identificar a los esclavos libertos. Es importante esta representación en la bandera de la libertad civil y en los escudos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el escudo nacional, vamos a ver el gorro frigio, pero no lo vamos a ver con este penacho, ¿sí? Este penacho dorado. Este penacho, que también está en el escudo, representa la autoridad del Inca, se llama Mascaipacha. Es estos flecos colorados, ¿sí? Que, como les decía, representa la autoridad. ¿Y por qué es importante eso? Habrán escuchado en algún momento que Manuel Belgrano, cuando se está pensando en la forma de gobierno, Manuel Belgrano propone devolverle el trono al Inca. En este gesto está dejando simbolizado su pensamiento. Luego vamos a tener los lemniscos. El lemnisco simbolizaba el triunfo en la cultura helénica. Es importante, en el escudo nacional están con los colores nacionales, pero en la bandera de la libertad civil y en los escudos no va a ser celeste y blanco, va a ser rojo, ¿sí? En los escudos de las batallas de Salta y de Tucumán va a ser exactamente igual. ¿Y por qué es importante esto? Dijimos que la Asamblea va a tomar el sello de la primera moneda patria de 1813. Moneda que no sabemos quién la diseñó, pero sí sabemos que se acuñó en Potosí en 1813. Pero en la década del 90, de 1990, en Francia encuentran este escudo, que si lo vemos, tiene muchísima similitud con el escudo nacional, y es una especie de carnet que se utilizaba para ingresar a las sesiones de la logia jacobina. Lo interesante de esto es la similitud, ¿sí? El lemnisco que les mencioné, y que este escudo es de 1789 a 1799. Es decir, que es muchísimo antes de que se produciera toda la revolución en estas tierras. Con lo cual podemos decir que el diseño tiene, se me fue la palabra ahora, pero está influenciado por el escudo jacobino. No lo podemos asegurar porque no hay registro escrito y los ceremonialistas nos basamos en el escrito, sobre todo, más allá de la norma consuetudinaria. Pero, bien, la similitud es muy grande y aparte esto del lemnisco rojo, que es el que Belgrano manda a pintar en la bandera de la libertad civil. Tenemos la parte superior del campo, el primer campo del escudo, azul, al igual que en el escudo. No se sabe a ciencia cierta por qué es azul la bandera y el escudo,
Pero sí en heráldica, lo cierto es que no existe el celeste. Nosotros vemos nuestro escudo nacional y es un azul aclarado. La heráldica tiene un idioma propio, ¿sí? Entonces, bien, sabemos que eh, es azul, las manos están desnudas, como en el escudo nacional. Pensemos entonces que es en unión para la libertad, si es necesario con las armas, ¿sí? Responde al escrito de Manuel Belgrano. Tenemos el sol, un sol naciente, un sol figurado, pero es importante, y siempre me gusta aclararlo, que se lo menciona como Inti. Y nuestro sol, el sol de la moneda patria, el sol de la bandera nacional, no es Inti. Fíjense, este es Inti, el dios inca, que los rasgos nada tienen que ver con el sol de mayo. ¿Sí? Bien, este sol dijimos que es un sol figurado con 32 rayos rectos y flamígeros, que en la bandera de la libertad civil no va a estar completo porque va a estar naciendo, símbolo de la nación que está surgiendo. Los laureles, símbolos de la victoria. Y vamos a llegar entonces con esta bandera que después pasa a ser provincial en el año 2015 como símbolo patrio histórico. Y acá hago una aclaración. Nosotros tenemos, mediante el decreto 10.302, la ley de símbolos nacionales. Símbolos nacionales, muchas veces se nos genera la confusión por el desconocimiento de símbolo nacional, símbolo patrio. El decreto 10.302, los decretos tienen primero los considerandos y luego lo que se establece, el decreto en sí. En el primer considerando dice, considerando que el escudo, la bandera y el himno nacional son símbolos de la soberanía y majestuosidad de la historia. Es decir, primero, que no es la escarapela, son tres, bandera, himno y escudo. ¿Sí? Y que estos tres representan la soberanía de la nación. Esto es fundamental para saber que las banderas no son adornos, representan soberanía, en este caso. Ahora bien, esos son los símbolos nacionales. La ley 2534 va a establecer que es un símbolo patrio histórico. No representa la soberanía, representa entonces la historia de nuestro pueblo. Ahí se lee el texto, ¿verdad? Fabián, levantame en dedos si se ve. Porque suelo apagar la presentación, después ponerla y muchas veces hago lío. En el artículo 1 dice, reconócese como símbolo patrio histórico la bandera nacional de la libertad civil, creada por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir y entregada por él al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813, como gratificación por los valores y sacrificios comprometidos por la población de esa jurisdicción en la lucha de la emancipación. Este es entonces el estandarte. Acá es cuando se lo restaura el año pasado y esta es la forma en la que hoy se conserva. ¿Sí? Mientras que en el Salón Dorado sigue estando, pero es una réplica que se coloca. Hoy está el paño original en el centro de interpretación. Artículo 2. La imagen, las proporciones y los colores de la bandera nacional de la libertad civil se ajustarán a las condiciones y especificaciones técnicas determinadas en los anexos 1 y 2 de la presente ley. El escudo ocupará 8 décimos del alto del paño, se bordará o imprimirá solo en el anverso, mientras que en la bandera nacional el sol debe ir bordado anverso y reverso, aquí no, solamente en el anverso. Y no se representa el escudo nacional como lo conocemos hoy, sino que se representa como se hizo a mano alzada aquel 25 de mayo de 1813.
Artículo 3. Las medidas, características y accesorios de la bandera nacional de la libertad civil de ceremonias y de la bandera nacional de la libertad civil de izar se ajustarán a las disposiciones que rigen para la bandera oficial de la nación. Es decir, que si tengo una bandera de ceremonias de la libertad civil, tiene que medir 1,44 m de ancho por 90 centímetros de alto, ¿sí? Porque se asemeja a la bandera nacional. Y debe llevar también su corbata y los accesorios. En el año 2010, mediante el decreto 1650, se establecen los patrones definitivos de la bandera nacional argentina. ¿Por qué? Porque recordarán también que a simple vista vamos pasando por los despachos, por las iglesias, por los distintos lugares, y hay distintos tonos de celeste, celestes grisáceos. Entonces se unifican criterios y se establece que el celeste es conforme a tal código Pantone. Y se da plazo mediante este decreto desde el 25 de mayo de 2010 hasta el 9 de julio de 2016, 6 años, para que en todo territorio nacional se pongan las banderas que corresponden. Esto no se dio a difusión y no se ha actualizado en gran parte. Pero tiene varias características esta bandera. Por ejemplo, antes del 2010, el sol bordado no iba de ambos lados. En algunos casos sí lo ponían, en otros no. Ahora tiene que estar. Los colores son los estipulados y los accesorios están estipulados también cuáles son, que ahí les muestro. Primero, lo que comúnmente decimos mástil, mal mencionado, es el asta sin H, es de una madera específica, medidas específicas para jardín de infantes o para adultos, y va a llevar entonces el regatón, que es la terminación metálica, y la mojarra. Esta mojarra que se conforma de la cuchilla, el creciente y el cubo. El cubo es lo que encastra en el asta. Esta es nuestra arma ofensiva. Tenemos un arma defensiva que es el escudo nacional, como escudo tal, y el arma ofensiva, ¿por qué? Porque es una lanza que tiene un paño, pero si tomamos esta arma es para insertar en el hombre, en el enemigo, para cortar la yugular. ¿Sí? Bien, la mojarra tiene que estar en la bandera nacional y en la bandera de la libertad civil. Luego tenemos el talí, que se conforma de la cinta de la banda y de la cuja. La cuja, cuando se pone en alto, no va con el color blanco, sino que dice que se asocia al de la bandera nacional. Entonces, la bandera de la libertad civil tiene que llevar este talí. Luego tenemos la corbata. La corbata, que es un accesorio, lleva los colores nacionales, celeste, blanco y celeste. Corbata que se compone del moño, las cintas y fleco gusanillo. Bandera de la libertad civil va a tener que llevar esta corbata. Artículo 4. La bandera nacional de la libertad civil puede emplearse en cualquier circunstancia a condición de que se exhiba siempre en forma conjunta con la bandera oficial de la nación. Es decir, que no puede ir sola la bandera de la libertad civil. Siempre tiene que acompañar a la bandera nacional. Puede estar juntas o pueden estar separadas, pero en presencia en el mismo recinto. Acá tenemos, por ejemplo, en el monumento a la bandera, debajo del monumento está el Salón de las Banderas, donde están todas las banderas de Latinoamérica, con la tierra de cada país, con el himno, con el escudo. Si no visitaron, les recomiendo que lo hagan porque realmente es muy bello. Pero bueno, ya acá se está infringiendo una norma. La bandera de la libertad civil está siendo puesta con la bandera provincial, la bandera de la ciudad de Rosario, pero no con la bandera nacional. Bien, hay un detalle importante. Primero, ¿cómo distinguimos
la bandera de la libertad civil de la bandera provincial. La bandera provincial, les voy a leer la ley 4816 de Jujuy, la ley nacional, provincial, dice: cuando la bandera provincial, en el artículo 8, cuando la bandera provincial se enarbole en asta de mano, se colocará junto a la lanza una corbata con los colores azul celeste y blanco, tal como está dispuesto en la bandera nacional. Azul celeste, esto también a lo largo de la historia, se le ha cambiado en un momento los colores a la bandera, luego se le restituyó el celeste. Por un escrito se malinterpretó ese azul celeste, que en realidad es celeste como azul. La bandera es blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Con lo cual, la bandera de la provincia no es azul. La corbata no es azul. La corbata es celeste. ¿Y por qué se distingue con la nacional o de la libertad civil? Porque dice: en su extremo izquierdo, inscrito en la franja blanca, se bordará en letras doradas la fecha 23 de agosto de 1812, en que se recuerda el éxodo, máxima gesta del pueblo jujeño. En el otro extremo de la corbata se bordará simétricamente y con iguales caracteres la fecha 18 de noviembre de 1834, representando el momento en que se proclamó la autonomía de la provincia. Es decir, la bandera va a ser exactamente igual, las corbatas van a ser celeste, blanca, celeste, pero se van a distinguir porque en la de Jujuy está bordadas las dos fechas, mientras que en la libertad civil no. Acá tenemos el caso, bien, la tenemos azul, debería ser celeste, basándonos en la norma escrita, ¿sí? Yo sé que muchos me van a criticar, muchos jujeños también me van a decir, pero es azul. Bueno, yo me baso en el escrito en la ley. Dice que se debe igualar a la nacional. La nacional es celeste. Acá tenemos entonces la diferencia: bandera de la libertad civil no tiene bordados, mientras que la bandera de Jujuy sí. Acá entra lo que es la precedencia, importantísimo para el ceremonial. Dice: la bandera oficial de la nación tiene precedencia protocolar sobre la bandera nacional de la libertad civil, que a su vez prima sobre la de las demás provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, van a ir bandera nacional argentina, bandera de la libertad civil y luego, en orden alfabético, primando la anfitriona. ¿Sí? Si estamos en la ciudad de Buenos Aires, primero la ciudad de Buenos Aires, luego el resto. Si estamos en Santa Fe, primero la de Santa Fe, luego el resto. Yo digo lamentablemente porque no se consulta a especialistas, a vexilólogos cuando se hace la ley. Se menciona que la bandera de la libertad civil tiene precedencia sobre las provinciales y de la ciudad autónoma, pero no especifica la de los países. Con un solo renglón más se hubiera solucionado mucho. ¿Por qué? Porque acá se deja libre interpretación. ¿Las banderas nacionales van antes o después de la libertad civil? Pensemos que es un símbolo patriohistórico, ¿sí? No es una bandera territorial, con lo cual mi opinión como especialista en esta disciplina es que debe ir después de las nacionales, no antes. Pero bueno, hay que legislarlos, se puede subsanar esto, por ahora no está especificado. Esto es uno de los errores que solemos cometer en nuestro país, la duplicación de bandera como si estuviéramos adornando con el símbolo de la soberanía, y el error aquí es que la corbata es blanca y la corbata tiene que ser celeste, blanca, celeste. Bien,
Y el artículo 6 dice: la Nación Argentina reconoce con gratitud los esfuerzos del pueblo de la provincia de Jujuy, que cumplió cabalmente con el legado belgraniano, preservando hasta la actualidad la bandera que el prócer le confió en la histórica jornada del 25 de mayo de 1813. Bien, ¿y por qué se la nombra la bandera de la libertad civil? Esta palabra sí se hace resonar en la Revolución de Mayo, en el escrito de Manuel Belgrano, esto lo deja por escrito, y la libertad civil se lo considera como un Estado de derecho, ¿sí? Igualdad cívica de derechos humanos. Entonces, hasta acá sería un poco la historia, la simbología. Es importantísimo entonces que recordemos que no es un símbolo nacional, es un símbolo patrio histórico, pero le debemos el máximo de los respetos, respetos y honores, al igual que la bandera nacional, porque justamente está representando, en este caso, nuestra historia y los acontecimientos que llevaron hasta la gesta de la independencia. ¿Bien? No sé si desean hacer alguna consulta. Sí, hay Esperanza levantó la mano, hay ya varias consultas. Bueno, Esperanza, bueno, estás silenciada, Esperanza. Hola, buenas noches para todos. En realidad era para felicitarlo a mi querido colega, que es un placer porque sigo aprendiendo con él, aún cuando fui su profe en la carrera de ceremonial y protocolo, pero sigo siempre aprendiendo a él. Es mi libro de consultas y me aclaró muchísimas cosas, ¿sí? Y yo justamente te iba a preguntar el tema de la precedencia, que no siempre la respetan. Y bueno, vos justamente al final de tu charla nos lo comentaste, que habría que agregarle ese detalle en la normativa legal y protocolar vigente para aclarar. Así que muchas gracias porque lo incluiste. Muchas gracias, Hernán. Para mí, que estén estudiantes míos que hoy son colegas ya recibidos, como Miriam, por ejemplo, que veo, Esperanza, que fue profe mía, y bueno, hoy somos colegas, y que en gran parte también estoy en cátedras porque ella me cedió su cátedra. Lo valoro muchísimo y te lo agradezco. Gracias. Ahí habían levantado alguien más la mano. Si alguien tiene alguna consulta más, ahí Eduardo Manzano pone muy interesante la conferencia, tanto lo histórico como lo protocolar. Bueno, y así unas cuantas menciones más. Sí, ahí Marcelo. Hernán, como siempre, un placer escucharte y qué gesto generoso de Esperanza de reconocer tu sabiduría y que aprende. No es muy común que una profesora diga eso de un estudiante, y qué grato en esta noche. Hernán, muy interesante, siempre el tema de la bandera, por desconocimiento no sabemos tratarla, y me interesó la parte, yo sabía lo de la sanción a Belgrano, pero Belgrano, ¿con qué autoridad o qué pensás vos? Porque él dice, la guardo hasta una victoria, o sea, ese momento que él decide que hasta la victoria la guarda, ¿qué autoridad se atribuye? ¿Qué pensás vos? Me resulta interesante y comparto con vos el sentimiento de Belgrano como padre de la patria. Necesita más reconocimiento desde ese lugar. Y, y te pido disculpas si me perdí la primera parte con el tema de los colores. La bandera toma los colores de la escarapela, y la escarapela, yo no sé si lo dijiste, y si lo dijiste, disculpa porque estuve atento, pero no entendí de dónde tomo los colores, porque yo por ahí repito, de los Borbones, no lo del cielo, que eso ya lo tengo claro, pero pensaba que por los Borbones, y quizás también los colores de la Virgen, pero esa sería una duda.
o varias. Y luego Belgrano entonces crea la bandera nacional, la de la libertad civil, ¿así? Exacto, porque en realidad, primero yo tiemblo con Marcelo porque para mí Marcelo es una eminencia, ya la otra vez se los había dicho, entonces cuando Marcelo hace una No, pregunta, tiemblo, pero no, no. ignoro acá y por eso recurro al experto. eh, Manuel Belgrano crea la bandera para identificar, para entusiasmar a las tropas. La bandera como tal, él la va a seguir utilizando. No sabemos, voy a agregar algunas cositas y si me olvido de responderte algo, me lo decís. Esa bandera de Rosario, no sabemos dónde está. La bandera de, porque no está escrito. Tenemos el 25 de mayo de 1812 una bandera blanca y celeste que hace bendecir y que el gobierno le hace ocultar para el Día de la Gran Victoria. Esa bandera no sabemos si es la que después utiliza en 1813, ¿sí? Sabemos, sí, que hay, y crea aparte, bueno, la bandera de la libertad civil. Lo que sí tenemos registro de la bandera más antigua que se conserva es la bandera de Ayohuma, la bandera de Macha que se conoce también, ¿no? De Titirí, por el lugar donde se la encuentra. Sabiendo en la batalla de Ayohuma que iba a perder, para que la bandera no caiga como trofeo de guerra, un trofeo de guerra puede ser una bandera o puede ser un objeto, o las partituras, por ejemplo, de la batalla de Ituzaingó, se obtiene como trofeo de guerra las partituras de esa canción que era para la victoria, y hoy es la marcha Ituzaingó, es para rendir honor a un jefe de Estado, tanto el nuestro como extranjeros, salvo en los jefes de Estado de Brasil, porque justamente se toman la batalla contra Brasil. Entonces, ahí se interpreta la marcha San Lorenzo. Y para rendir honor a la bandera general o la bandera del Ejército de los Andes, también se interpreta con estas partituras, ¿sí? Entonces, para que no caiga como trofeo de guerra, se la da al capellán de su ejército y la hace ocultar en una capilla en Titirí, en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y eso queda detrás de unos cuadros décadas hasta que el curita del lugar descuelga esos cuadros para limpiar y se encuentra con estas banderas y haciendo historia entonces se acuerdan que es aquella de la batalla de Ayohuma. Como no es trofeo de guerra, Bolivia la restituye a la Argentina y esa bandera hoy también está conservada, restaurada en el Museo Histórico Nacional. Es la bandera más antigua que se conserva, que se tiene datos, y realmente emociona estar frente a esa bandera gigante y tiene la distribución celeste, blanco y celeste como la conocemos hoy. Con lo cual podemos intuir que la bandera primitiva de Belgrano, la de Rosario, era en esta distribución. Pero no lo podemos asegurar, ¿sí? Porque no hay escrito. Banderas entonces que crea es esta que se encuentra en el Museo Histórico Nacional, la bandera de la libertad civil, y les digo, desconocemos si esa bandera que está en el museo es aquella de Rosario, la que hace ocultar, pero bueno, tenemos seguridad de esto. Y había otra consulta más que me habías hecho. No, pensando, si Belgrano acata lo decidido desde Buenos Aires, él no siente que tiene autoridad en ese momento para hacer prevalecer esa bandera y la manda quemar, destruir, no me acuerdo cómo dijo, y luego dice, la guardamos hasta la victoria. Es interesante desde qué lugar acepta, guarda la bandera y luego decide que cuando sea la victoria la va a utilizar. Obviamente que no tenés por qué saber más cosas, pero qué interesante eso. Yo sabía hasta que recibe la orden y la guarda, pero él
con alguna autoridad, o no sé bien cómo explicarlo, él decide que cuando sea la victoria, sí, la va a usar, Exacto. desconociendo lo que se decida. Por eso, es solamente, ¿qué pensás vos de Ahí también pidió la palabra Javier Berdini de Córdoba, que por ahí seguramente va a también hacer algún comentario sobre esto. Desde mi opinión, Belgrano, como les digo, padre de la patria, obediente al gobierno, aun cuando no estaba de acuerdo, pero él iba en Exacto. nombre del gobierno, creía en la causa. Exacto. ¿Sí? Entonces, aun cuando no puede creerlo, porque se ve en el escrito, en el descargo que hace, lo obedece. ¿Sí? Y él lo dice, para el día de la gran victoria. La victoria se produjo, el gobierno ya no era el mismo, con lo cual Claro, claro. lo puso. Bárbaro. Pidió Gracias. la palabra Javier y después está Esperanza también. Javier. Sí, buenas noches. Felicitarte, Hernán, muy interesante. Eh, el tema de la bandera y del origen de la bandera y la bandera primitiva creada por Belgrano es uno de los mitos primordiales de la nacionalidad, de la identidad argentina. Pero lo que te quería preguntar era con respecto, vos planteaste que a raíz de que la bandera de Macha tiene la disposición de las franjas y los colores, como dijiste, y eso daría una idea de cómo fue la primitiva bandera creada por Belgrano en las Barrancas del Paraná. ¿Qué pensás de la hipótesis que plantea que sería como aparece en el retrato de Belgrano pintado en Europa, el retrato de Carbonnier que muestra una escena de batalla en el fondo? Sí, a ver, la realidad es que la representación, así como está en estas pinturas antiquísimas, que se la representa con la forma que la conocemos hoy, se presupone, ¿sí?, que es con esta distribución, pero la realidad es que dice blanca celeste, no dice celeste, blanca, celeste, porque quizás no era importante en ese momento la distribución, sino los colores que identificaban de la tropa realista. ¿Sí? Pero bueno, todo hace suponer que aquella bandera es como se la conoce hoy. Y un detalle más, como bandera territorial, fue creada en 1813, 1812 la de las tropas, 1813 la de la libertad civil, pero como bandera nacional va a ser legislada o autorizada en 1816, con la independencia. Ya no había lazos que nos unieran a España, entonces había que tener una bandera, se recuerda aquella bandera, se establece como tal, y se la denomina bandera menor hasta tanto se le coloque un jeroglífico. Ese jeroglífico, en 1818, va a ser el sol de mayo, el sol de la moneda. ¿Sí? Excelente. Bueno, está Esperanza ahora para hacer una consulta. Está silenciada, Esperanza. Está silenciada, Esperanza. Está silenciada, por favor. Perdón, perdón. Ahí está. Otra consulta, pero de actualidad. Si tuviera que comprarla, ¿dónde la consigo, Hernán? Por favor. Acá en Buenos Aires está Antigua Casa Sexto, ¿Sí? que está en Palermo, y después ¿Sí? está Antigua Casa Sexto, y hay otra que está en Congreso, que ahora se me fue el nombre, pero son los dos lugares, digamos, oficiales Ok. no, que cumplen con la reglamentación. De todas formas, el decreto del 1650 del 2010 tiene 4 normas IRAM donde da detalle de cómo debe ser. Y uno de los detalles es que tiene que tener una etiqueta con determinada descripción técnica. Entonces, esa etiqueta también es importante para la de la bandera de la libertad civil. Ok, muchas Bárbaro. gracias. Bueno, pidió la Muy palabra amable. Miriam Castillo, pidió la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente felicitar a Hernán, es un placer siempre escucharlo.
aprendí algo más sobre, también tenía la duda sobre la precedencia y lo dejaste claro al final. Así que bueno, simplemente eso, es un placer escucharte y aprender cada día más de vos. Gracias. ¿no? Miriam trabaja en el Estado Mayor Conjunto, así que era todo un desafío ser profe de ella. El ceremonial del Estado Mayor Conjunto. Gracias. Sí. Bueno, estoy recibiendo también un montón de mensajes por WhatsApp de gente que está escuchando esta charla por YouTube, con felicitaciones por la charla para vos, y por el Candela tema pide la palabra, Fabián. de preguntas interesantes. Candela ahí pidió la palabra, sí, adelante, por favor. Está silenciada, Candela. Candela también fue estudiante, ahora somos colegas, pero fue estudiante mío. Está silenciada. Si no pedí la palabra. Bueno, la verdad que O fue sea que muy hay tres generaciones de expertos en el tema acá. Profesora, estudiante y nueva generación. Qué maravilla. Bueno, la verdad es un tema que para nuestro instituto es nuevo, porque si bien venimos trabajando desde hace años con algunos artículos que publicamos en las revistas, tener un especialista como Hernán es raro tenerlo. De hecho, yo me sentí muy orgulloso en algo que hicimos juntos, es decir, lo hizo más Hernán, que fue, la verdad que no lo podía creer, fue algo impresionante desde la provincia de Corrientes, de un pueblo que se llama Itaibaté, que está pegado contra el Paraguay, querían tener su propia bandera. Y no fue una cuestión política de decir, bueno, armamos lo que nos parece, sino que consultaron inclusive, hay un instituto de genealogía en Corrientes, pero para ser más imparcial, el Instituto de Genealogía de Provincia de Buenos Aires. Cuando nos invitaron, yo me quedé un poco duro, pero bueno, teniéndolo a Hernán como experto, empezamos a hacer sin tomar postura, porque había unas 10 banderas, creo, Hernán, ¿no? En el tema en juego, de alumnos, de escuelas, de lugares del pueblo, de Itaibaté, que la verdad que cuando tuve que ir al mapa para poder ver exactamente dónde estaba, está en el norte de la provincia de Corrientes, pegado contra Paraguay, y seguir todo eso, todo el entusiasmo que tenían de la creación de la bandera y cómo la defendían, porque lo que hizo Hernán fue dar los detalles técnicos de la bandera, no fue decir esta es mejor o esta es peor, sino que se hicieron detalles técnicos a los que estaban elaborando la bandera, que eran distintos grupos, y después se dictó un curso para las autoridades que iban a tener la decisión de elegir cuál era la bandera, lo cual estuvo bárbaro porque la autoridad opinaba sobre la bandera en función de la cuestión técnica que habíamos generado desde el instituto, ¿no? Que también proveímos el Zoom y eso. Eso fue algo increíble porque lo estaban difundiendo por la radio, se confeccionó la bandera en la ciudad de Corrientes, ver el izamiento de la bandera, nunca había participado en una cuestión así. Comenta algo, Hernán, porque fue emocionante para mí. Eso yo me imaginaba un poco en la época que se crearon las banderas nacionales, ¿no? Estando en ese momento, se donó a los bomberos, a la policía, a la escuela, un ejemplar que se hizo bordar en la ciudad de Corrientes. La verdad fue algo emocionante. Y ser partícipe de todo esto, estaba la radio, bueno, si podés contar algo, porque a mí me emocionó terrible eso. Fue muy emocionante poder ser parte de esa historia y decíamos, ¿no? Quizás alguna vez pasar, verla enarbolada en un mástil y decir, algo tuve que ver con eso. Muy emocionante ver cómo las autoridades de la ciudad, el intendente, la policía, hicieron juramento sobre esa bandera, pero sobre todo porque
esa bandera nació de sus ciudadanos, ¿no? Fue un trabajo de investigación que hicieron a través de la historia, plasmaron muy bien en los paños la historia, hicieron una selección de 10 banderas ellos, y después ahí sí entonces nos piden a nosotros, dimos la información técnica, las correcciones, se hicieron las correcciones, algunos los hicieron, otros no lo tomaron en cuenta. Pero el jurado sí, lo tomó en cuenta, el tema. El jurado sí, y bueno, después los docentes jubilados, creo que eran 4 u 8, no me acuerdo qué número, pero me suena 4 u 8, ellos fueron quienes votaron como, digamos, decanos, ¿no? de todos de los profesores que habían educado a todos los que estaban ahí en el pueblo, votaron, y bueno, fue realmente muy emocionante. Por ejemplo, cuestiones técnicas que yo no las tenía en cuenta, que Pablo sí. Por ejemplo, en un mástil de determinada altura, en un paño, un dibujo muy chiquitito no se logra ver. Entonces, esas cuestiones que parecen el que está dibujando en el momento la bandera con una figura, o en este caso era una roca, o era una caña en movimiento a determinada altura, imposible de ver. Esas son las cuestiones técnicas que se dictaron desde acá, desde el instituto, tanto para los que elaboraban la bandera, que muchos lo corrigieron a eso, como para el jurado, y bueno, y salió desde ahí. Es decir, la cuestión técnica fue, la verdad, yo en algún momento quiero ir, algún día cuando vaya a las cataratas del Iguazú, voy a pasar por ahí, voy a parar y voy a entrar a ver, porque haber estado siendo parte de eso fue algo emocionante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Agradezco totalmente el que hayan Hernán, Fabián, participado. Sí. otra, ya termino, pero también No, por quería favor. preguntar esta cuestión de la bandera. Me gustó lo que dice Hernán de la bandera territorial, la bandera como identificando tropas. Ah, sí, pero rápidamente, ¿cuál es el origen de las banderas del mundo en general? ¿Surgen como territoriales o tienen por lo general un origen previo o un nacimiento previo de otra forma y luego se imponen como nacional, como territorial? Te voy a invitar a la primera clase del cuatrimestre que viene, que es Historia de la Vexilología, porque es larga. En realidad la vexilología es anterior a la heráldica y surge con los vexiloides. Estos trofeos de guerra, estas cabezas de animales, colas de animales que se ensartan en una lanza y van donde iba el cacique, denotando la autoridad, ¿sí? Del vexiloide como representación de la autoridad pasa al vexilium. En ese vexilium va a ser de las legiones romanas, por ejemplo, el águila dorada. Se le va a colocar un paño identificando a las tropas, entonces se le coloca o el color, o el número, o la cabeza del animal, y ya representa a una legión. Después vamos a tener banderas que representan en la Edad Media a los feudos, a los reyes, las cruzadas, ¿sí? O sea, las empresas que se emprendían. Y recién en el siglo XIX, luego de la caída de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y la restauración de los distintos reinos que habían sido tomados y demás, y la conformación de los estados, se empiezan a establecer banderas territoriales, pero antes eran de los reinos, ¿sí? Como estados en sí es a partir del siglo XIX. Yo supongo que... Te lo resumí en 5 minutos, pero esto es toda una clase donde pasás por lo político, por ejemplo, la Revolución Francesa, vemos los colores de la bandera hoy, pero eso es un paño político, representa ideales políticos. ¿Sí? Siempre la necesidad de identificarse. Yo, recordando lo que dice Fabián y cuenta la experiencia de ustedes, entiendo que estás de acuerdo con que cada pueblo, departamento, bueno, en Catamarca tenemos departamentos,
¿Está bien para vos que todos busquen tener su bandera? Sí. Sí. Porque Acá alguna vez se discutió el tema de la superposición de tanta, el departamento, la localidad, el pueblito, buscan su bandera, siendo que tenemos una, ¿no? sobre Nacional. todo que represente la historia, la cultura, pero que se tome como símbolo que representa al pueblo, no como un adorno porque hay que tenerlo. Claro. ¿Sí? O sea, para mí la importancia es esa, que después nosotros no tenemos mucho esta cultura a nivel nacional, no digo de que no la tengamos, pero nos falta mucho todavía por reconocer que, como me gusta decir siempre, por los colores nacionales, por esa bandera nacional que representa la soberanía, hijos de nuestra tierra entregaron su sangre en Malvinas. Entonces, le debemos el mayor de los respetos y honores a esa bandera, a ese paño, que estamos acostumbrados a sacarlo en las fiestas patrias o en los mundiales de fútbol, ¿sí? No voy a entrar ahora en la historia de la bandera nacional, pero nosotros tuvimos prohibido por 100 años usar la bandera mayor, la bandera con sol, por los usos y abusos. Ojalá que eso no vuelva, pero se acordarán que antes del año 85, de 1985, no podíamos usar la bandera con sol, lo teníamos prohibido por los usos y abusos. Bueno, hay que seguir educando, y esto desde el ejemplo de cada uno. Bueno, quiero agradecer a todos, como presidente del Instituto de Genealogía Heráldica de la provincia de Buenos Aires, el haber estado presentes, a Hernán por la disertación, a todos los que preguntaron este tema. Es un tema no muy difundido y no muy difundido inclusive dentro de los institutos de genealogía y heráldica, ¿no? Y estamos hablando de que, como dijo Hernán, que es un tema precedente a la heráldica, ¿no? Entonces, creo que es como la continuación y está interesante ver esa secuencia, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de poderlo tener a él como para poder dar esta charla y les agradecemos a todos. Bueno, voy a cortar la grabación y bueno, después seguimos en tertulia si alguien quiere hacer alguna consulta más. Muchas gracias a todos.